Bien, este es el último vídeo sobre invertebrados, en el que vamos a hablar de dos clases muy importantes, los equinodermos, que son unos animales muy diferentes a los otros invertebrados de los que hemos hablado, y luego los artrópodos, en los que hay gran cantidad de diferentes tipos de animales que os sonarán a todos. Dentro de los equinodermos tenemos principalmente estrellas de mar y erizos de mar, y otros menos importantes, pero de los que hemos hablado en clase, como los pepinos de mar, los lirios de mar o las ofiuras, de las que hablaremos más adelante. Bien, los equinodermos. Los equinodermos son animales que viven todos en el mar y tienen una simetría muy particular que se llama quinta radial. Es decir, existen 5 planos en los que podemos usar para dividir el animal en dos piezas iguales. Por ejemplo, si pasamos por el medio de esta pata y llegamos a la intersección entre las otras dos patas, pues tendríamos dos piezas del animal exactamente iguales. ¿Vale? Como existen 5 planos parecidos, uno por cada pata, pues nos sale esa simetría pentarradial. Luego tienen un esqueleto, pero tienen un esqueleto interno formado por placas que en algunos tipos está unido y en otros tipos no está unido. Pero acordaos que los invertebrados es porque no tienen vértebras, pero algunos, como los equinodermos y los artrópodos, tienen esqueletos distintos a los nuestros. Luego tienen sistemas complejos de digestión, reproducción, nervioso, y tiene un sistema que es único en el reino animal, que es el sistema ambulacral. Esa palabreja hace referencia a unos pies que se ven por aquí, que el animal llena de agua y que le permiten moverse y le permiten cazar, abrir conchas y demás. Vamos a verlo en este vídeo, más o menos en el minuto 3:50. ¿Veis? Aquí veis cómo genera en la parte inferior del animal una serie de pies con ventosas que se alargan o se acortan en función del agua que el animal mete en su cuerpo. ¿Vale? Son unos piececillos que les permiten moverse que se llaman pies ambulacrales. En cuanto a los tipos de equinodermos, vamos a hablar de dos principalmente, los asteroideos o estrellas de mar. Astero sonará estrella y oideo porque es un equinodermo. Son animales que tienen 5 tentáculos o un número mayor de tentáculos, pero siempre múltiplo de 5. Es decir, o tienen 5, 10, 15, 20, 25. ¿Vale? Son animales cazadores y trepadores y viven por el fondo del mar y tienen una gran capacidad de regeneración, que es sabido que si cortas una pata de una estrella de mar, de esa pata obtienes una nueva estrella y la estrella que le has cortado la pata regenera su pata. Otro grupo muy conocido, porque los habéis visto en la playa alguna vez seguramente, son los erizos de mar. ¿Vale? Son estos animales cubiertos de pinchos que tienen un esqueleto interno soldado, por lo que cuando mueren quedan una especie de pelotitas duras de carbonato cálcico, ¿vale? De una especie de roca. Y en la parte inferior tienen un órgano propio de ellos, que es esto de aquí, que parecen unos dientecillos, que es lo que se conoce como la linterna de Aristóteles. Los erizos de mar, los equinoideos, son herbívoros y lo que hacen es comer poco a poco las algas que hay en las rocas y en los fondos marinos. Entonces, esta estructura de dientecillos con la que comen las algas se denomina linterna de Aristóteles. Y luego, como os decía, tenemos los crinoideos o lirios de mar, que son estos de aquí, que son unas estructuras flotantes y luego cae un cuerpecillo y estas estructuras son filtradoras, cogen las cosas que están flotando en el agua. Los pepinos de mar, que son también ramoneadores, comen las algas del fondo de mar, que los tenemos aquí, parecen gusanos, pero luego tienen pies ambulacrales y una estructura y también tienen simetría pentarradial. Y por último las ofiuras, que son como estrellas de mar pero delgadas, ¿vale? Mucho más rápidas y con las patas, las prolongaciones mucho más finas. Bien, entramos en el reino de los artrópodos. Los artrópodos es sin duda el reino de invertebrados más abundante. Hay artrópodos en todos los ecosistemas, están en todas partes y todos los conocéis. Tenemos aquí un bicho palo, una araña, una hormiga, un cangrejo, un ciempiés. Hay muchísimos tipos. Vamos a ver las características generales. Son animales que tienen simetría bilateral, como todos los que hemos visto hasta ahora, salvo las esponjas que no tenían y los celenterios, y por otro lado los equinodermos que hemos hablado antes. ¿Vale? Esto si los partes por la mitad tienes dos partes del animal exactas. Luego el cuerpo tiene un esqueleto externo, ¿vale? Duro, lleno de proteínas, que es muy nutritivo y es lo que hace crash cuando lo pisas, ¿vale? Cuando pisas un escarabajo o una cucaracha, suena un crash que es que ha roto el esqueleto externo. Este esqueleto externo les impide crecer de la misma forma que crecemos nosotros. Lo que hacen los artrópodos es generar un nuevo individuo
dentro de un esqueleto que se les ha quedado pequeño y mudar el caparazón, ¿vale? Ahora vamos a ver un GIF donde se ve perfectamente donde un cangrejo sale de un antiguo caparazón, un antiguo esqueleto del cangrejo, sale un cangrejo nuevo más grande que el anterior. Y hay algunas especies que sufren un proceso llamado metamorfosis. La primera parte de su vida, la juvenil, se dedican a comer y tienen una forma, por ejemplo, de oruga, y cuando alcanzan un tamaño suficiente, maduran, buscan su pareja sexual para tener descendencia y entonces se transforman, ¿vale? Vienen mariposas, vienen escarabajos. Esos animales tienen metamorfosis. También lo vamos a ver. Mirad, aquí tenéis un cangrejo y como de dentro del caparazón está saliendo un nuevo cangrejo más grande y este caparazón lo deja abandonado. Y aquí tenemos la metamorfosis. Una oruga genera una crisálida, se enrolla dentro, pasa una serie de transformaciones internas y se rompe la crisálida para salir una mariposa. ¿Vale? Procesos importantes y propios de los artrópodos, la muda de caparazón y la metamorfosis. Luego tenemos el significado de la palabra artrópodo. Podo lo hemos visto mucho y significa pie, ¿vale? Acordaros de gasterópodos, cefalópodos. Y artro significa movilidad, ¿vale? Entonces son patas articuladas. ¿Eso qué significa? Que son como nuestros dedos o nuestros brazos. Tienen articulaciones, tienen puntos donde se pueden doblar. Acordaros que otros animales que hemos visto con patas, como los poliquetos, tenían unas patas pero eran más parecidas a pelos, porque no se podían doblar. Sin embargo, las patas de los artrópodos se pueden doblar, ¿vale? Y tienen el mismo número de patas a cada lado de su cuerpo. Eso se debe o está en consonancia con la simetría bilateral de la que hemos hablado. El número de patas, además, define los grupos. Tienen también, entre sus características más destacadas, sistemas para recibir información del exterior, es decir, órganos de los sentidos fascinantes. Las moscas o las abejas tienen lo que se denominan, o las arañas, ojos compuestos por otros pequeños ojos que les permiten tener una visión casi de 360 grados de lo que pasa alrededor. Luego tenemos algunos aquí tenemos un polifilum o una araña que tienen receptores químicos que les permiten detectar cosas que a nosotros ni se nos ocurrirían, ¿vale? Así que ellos tienen unos sentidos súper desarrollados, diferentes a los nuestros. Y también tenemos que tener en cuenta que es importante que muchos de los artrópodos son terrestres, y esto es gracias a que tienen un sistema respiratorio propio que es el sistema traqueal. Las tráqueas son pequeños agujeros que perforan el exoesqueleto del animal, luego entran dentro del cuerpo del animal y ponen en contacto el aire con el interior del cuerpo. De esta forma puede entrar el oxígeno y puede salir el dióxido de carbono. ¿Vale? Este sistema traqueal es propio de los artrópodos terrestres, mientras que los artrópodos acuáticos, los que viven en el agua, como los animales que hemos estudiado hasta ahora, tienen branquias, ¿vale? Respiran a través de branquias. Y los cuatro tipos principales, por un lado tenemos los miriápodos, miria muchos y podos pies, que son los 1000 pies y los 100 pies, ¿vale? Tienen el cuerpo en dos partes, la cabeza con los órganos sensoriales y el pequeñito cerebro y la boca, y luego el tórax, el tronco, donde está el resto de los órganos del resto de los sentidos y las patas para moverse. Tienen siempre 5 pares más de patas, los 100 pies tienen una pata por segmento y los 1000 pies tienen 2, de eso se mueve de una forma muy característica, y son animales terrestres y depredadores. Viven normalmente en zonas húmedas y cazan, y algunos de ellos son venenosos, así que si veis una escolopendra, un 1000 pies, un 100 pies, no lo toquéis porque os puede morder o la propia piel puede tener veneno para espantar a los depredadores. Luego tenemos los crustáceos, ¿vale? Los crustáceos, en vez de tener cabezas, tienen una cosa que se llama céfalo-tórax. Céfalo de cabeza y tórax de tórax. Son las dos partes unidas, ¿vale? Tenemos en la parte anterior los órganos sensoriales, antenas, ojos, y luego en la parte posterior las patas. Los crustáceos tienen 5 pares de patas. 4 se han quedado adaptadas para la movilidad y una quinta se ha modificado en forma de pinza, ¿vale? Bien para cazar, bien para trocear la comida, bien para cuando tiene que pelear con otros individuos para conquistar una hembra, pero tienen 5 pares de patas, lo que pasa es que el más anterior se ha modificado de forma que forma pinzas u otras estructuras, depende de la especie. ¿Vale? En esto de los crustáceos incluimos pues casi todo lo que comemos en Navidad. Gambas, langostinos, percebes, centollos, cangrejos, pero también las chinchillas o bichos bola y los percebes. La mayoría son acuáticos, aunque hay algunos terrestres, y son animales carroñeros que se alimentan prácticamente de cualquier cosa, desde los que se alimentan de plancton hasta los que se alimentan de cadáveres de otros seres vivos. Y la gran clase dentro de los artrópodos son los insectos. Insectos hay
Pues solo de escarabajos hay 300.000 especies, para que os hagáis una idea, ¿vale? Tienen una estructura corporal muy característica, tienen una cabeza con los órganos de los sentidos y el cerebro, un tórax con los órganos relacionados con la movilidad y luego el abdomen donde están los órganos del aparato digestivo, reproductor, excretor y demás. ¿Vale? 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. La cabeza y el tórax en los crustáceos era el cefalotórax, aquí lo tienen separado. Luego tienen 3 pares de patas, ¿vale? En total tienen 6 patas, que por eso también se les conoce como hexápodos. Y lo que les ha hecho triunfar y ser tan diversos son las alas. Las alas les han permitido volar, conquistar muchísimos ecosistemas. Normalmente tienen 2 pares de alas, algunas especies los han perdido y otras los han modificado. Por ejemplo, las mariquitas. Las mariquitas tienen esa parte roja con lunares negros, que es un par de alas modificado. Y cuando el animal se ve en peligro, está en una posición que le apetece, pues abre ese par de alas y le queda otro par de alas debajo cubierto con las que se desplaza donde quiere. ¿Vale? O sea que tienen, de forma general, lo que tenéis que saber, 2 pares de alas, 6 patas y 3 partes en el cuerpo, cabeza, tórax y abdomen. Los insectos son tan diversos y tan importantes que hay una rama de la zoología que se llama la entomología, que se encarga de estudiar solo los insectos. O sea, imaginaros la cantidad de ellos que hay. Y por último, la última clase que os suele dar un poco de asquete, miedo, fobia, son los arácnidos, que ahí encontramos arañas, tarántulas, escorpiones. También los ácaros, que son esas arañas microscópicas que se han hecho muy chiquititas, muy chiquititas y que nos dan alergia, y las garrapatas, que pueden ser parásitos de los perros, pero también del ser humano. Los arácnidos tienen una estructura biológica parecida a la de los crustáceos, es decir, tienen cefalotórax con los órganos de los sentidos, los órganos de la movilidad, y luego un abdomen con los órganos del sistema digestivo, reproductor, urinario, etc. ¿Vale? Cefalotórax y abdomen como los crustáceos. Tienen normalmente, aunque algunas especies hay diferentes, tienen 8 patas, 4 pares, ¿vale? 4 a cada lado, y la mayoría son terrestres. Hay algunas especies marinas, además veremos alguna en clase que las arañas marinas son bastante chulas, y casi todos son depredadores y algunos son parásitos, ¿vale? Se alimentan de otros seres vivos, o bien se los comen, o bien les hacen un daño para alimentarse de ellos. Pues este es el último vídeo sobre el tema 3, con lo que cerramos bloque. Como siempre, por favor, cualquier pregunta que tengáis me la hacéis en la siguiente clase y nada más.